Nunca dejó que ninguna mujer se le acercara, ni siquiera ella. Su debilidad y su salvación. ¿Crees que un matrimonio puede empezar como una broma y convertirse en un caos total al día siguiente? Pues así comienza la historia de Adrian Moretti, el millonario director ejecutivo que juraba ser alérgico a las mujeres, e Isadora Núñez, la diseñadora arruinada que solo quería pagar la factura del hospital de su madre. Prepárate, porque en los primeros segundos todo se pone patas arriba. Y, antes de continuar, comenta, estoy aquí, porque esta telenovela te mantendrá enganchado de principio a fin. La noche anterior, Adrián estaba al límite de su frustración. Toda su familia lo presionaba para que se casara, especialmente su madre, quien lo amenazó con el peor castigo posible, expulsarlo de la Navidad. Borracho en el bar, harto de las constantes quejas, se subió a una mesa y gritó, «¿Quién quiere ser mi esposa?». Todos rieron, excepto una persona. En su interior, con una copa barata en la mano y tratando de no llorar, Isadora levantó la mano. No porque quisiera, sino porque ese mismo día el hospital le había advertido que sacarían a su madre de la cama si no pagaba la deuda. Y cuando uno está desesperado, una oportunidad descabellada parece menos descabellada que perder a la persona que ama. El resto era borroso, champán barato, música a todo volumen, testigos borrachos y una firma falsa en un certificado de matrimonio. Él no recordaba nada. Ella solo recordaba lo suficiente para lamentarlo profundamente. A la mañana siguiente, Adrián se despertó sobresaltado por la entrada de su primo, que gritaba, «¡Felicidades por su boda!». Pensó que era una broma, hasta que vio la foto donde aparecía firmando el acta de matrimonio, junto a una mujer cuyo rostro estaba borroso por el flash. Se quedó paralizado, maldijo entre dientes e intentó negar lo inevitable, pero entonces su madre irrumpió en la habitación y casi derribó la puerta. «Mi hijo se casó. Quiero conocer a mi nuera ahora mismo». Adrián no tenía escapatoria, y lo peor de todo era que no tenía ni idea de quién era su esposa. Al otro lado de la ciudad, Isadora despertó con un fuerte dolor de cabeza y el maquillaje corrido, aferrada al arrugado certificado de matrimonio. Lo leyó 1, 2, 3 veces, pero el nombre de su marido seguía ahí, Adrian Moretti. Casi se desmaya. «Necesito el divorcio», se repetía. Pero antes incluso de levantarse de la cama, recibió 3 llamadas. Del hospital, exigiendo el pago de la factura de su madre, del casero, amenazándola con el desahucio, y del banco, informándole de que su cuenta estaba en descubierto. La vida había llegado a un punto en el que incluso un matrimonio accidental con un desconocido le parecía menos aterrador que su realidad. Isadora decidió que necesitaba un trabajo. Tomó su portafolio de joyería, su única esperanza, y se dirigió a la Corporación Moretti, el edificio más lujoso que jamás había pisado. Cada paso se sentía como una invasión. Las recepcionistas la miraban como si fuera invisible o demasiado fuera de lugar. Pidió mostrarle su portafolio al director general y sufrió su primera humillación del día. «El señor Moretti no recibe mujeres. Es alérgico», parpadeó, pensando que era una broma, pero la mirada seria y disgustada de la recepcionista lo decía todo. Justo cuando estaba a punto de irse, el ascensor se abrió y Adrian salió. Sus miradas se cruzaron. Él se quedó paralizado. Ella también. Por un instante, ninguno de los dos respiró, y entonces sucedió algo inesperado. Ningún síntoma, ninguna alergia, nada. Por primera vez en su vida, el hombre que no soportaba estar cerca de las mujeres no tuvo ninguna reacción. Isadora ni siquiera se percató. Estaba demasiado desesperada como para preocuparse por el arrogante millonario que la miraba fijamente como si hubiera visto un fantasma. Horas después, Adrian recibió la noticia que temía. «Señor, hemos descubierto quién es su esposa».
Casi lo celebró. Por fin podría divorciarse y olvidarse de esta locura. Pero su madre apareció detrás de él, radiante de alegría. «Divorcio, no lo permitiré». El caos aumentaba por momentos. Mientras tanto, Isadora vivía uno de los peores momentos de su vida. Un compañero del hospital, Billy, intentó agarrarla en un pasillo vacío. Ella se defendió, pero él era más fuerte. Cuando gritó pidiendo ayuda, nadie acudió, hasta que Adrian apareció como un huracán. Agarró a Billy por el cuello de la camisa y lo amenazó con una mirada gélida. «Si la vuelves a tocar, te mato». Billy huyó aterrorizado. Isadora apenas podía asimilar lo que estaba sucediendo. Adrian la miró y pronunció la frase que cambiaría el destino de ambos. «Tú no me provocas alergias», y añadió, «eso te convierte en la persona perfecta para fingir ser mi esposa delante de mi madre». Ella lo miró como si estuviera loco. «No voy a fingir ser tu esposa. Pagaré tus deudas», dijo él. Y en ese instante sintió que el mundo se detenía. La factura del hospital, el alquiler, la madre, todo podría solucionarse. «¿Cuánto?», preguntó con la voz quebrada. «Si quieres, parte 2, comenta ahora. Quiero la siguiente parte. Tu comentario desbloquea la secuela y estará llena de giros inesperados». Adrián respiró hondo antes de responder a la pregunta de Isadora. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, estaba frente a una mujer que no lo inquietaba. Algo demasiado extraño para admitir. Tras unos segundos de silencio preguntó, «¿Cuánto necesitas para mantener a tu madre en el hospital, pagar el alquiler y cubrir todos los demás gastos?» Isadora vaciló, pues hablar de dinero era casi humillante, pero sostuvo su mirada y respondió, «Necesito casi todo». Era cierto, casi todo en su vida se desmoronaba a la vez. Era una desesperación que su dinero ni siquiera podía imaginar. Adrian hizo un gesto rápido con la mano, como si semejante solución desesperada fuera algo rutinario para él. «Es sencillo. Tú me ayudas y yo te ayudo». Sencillo, como si fingir ser la esposa de un director ejecutivo alérgico a las mujeres fuera lo más normal del mundo. Isadora lo miró incrédula, pero en ese momento no podía apartar de su mente la imagen de su madre, débil en la cama, necesitando medicamentos que no podía costear. Continuó, «Es solo por un tiempo. Te presentarás como mi esposa ante mi madre. Mantendremos las apariencias. Y cuando ella esté satisfecha, obtendré el divorcio oficial sin problemas. Hasta entonces, trabajarás como mi asistente. Fácil, fácil». La palabra le resonó en los oídos. Nada en su vida era fácil. Pero allí, mirando a ese hombre extraño y desesperado que se escondía tras una actitud arrogante, comprendió que tal vez esa era la oportunidad que el destino le había brindado, una oportunidad retorcida y absurda, pero una oportunidad al fin y al cabo. Isadora cerró los ojos un instante, como si reuniera fuerzas de donde fuera. «De acuerdo», dijo, «pero quiero que todo quede por escrito». Adrián soltó una risita. Por supuesto, no lo haría de otra manera. Minutos después, estaban en su oficina, en el piso 47, firmando un contrato tan extenso que parecía casi un pacto. Él le entregó una copia. Ella lo leyó sin aliento al llegar a la parte de la penalización. 300.000 reales si se retractaba antes de la fecha acordada. Era intimidante, pero necesitaría ese dinero como nunca antes había necesitado nada. Cuando terminó de firmar la última página, Adrián la observó con una expresión distinta, una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Eres valiente», dijo en voz baja. Isadora no supo si era un cumplido o una advertencia. Simplemente respondió, «No tengo otra opción». Él asintió, y en ese instante ambos lo supieron. Estaban entrando juntos en un laberinto del que ninguno saldría siendo el mismo. La primera prueba llegó minutos después, cuando todo el pasillo se giró para verlos salir de la habitación juntos. El edificio pareció congelarse cuando Isadora pasó, no por ella, sino porque estaba junto a él. Adrian Moretti
Nunca caminaba al lado de ninguna mujer. Nunca. Los comentarios empezaron enseguida. Miradas inquisitivas, recepcionistas murmurando, empleados cuchicheando. Se sintió expuesta, como si llevara ropa que no le pertenecía. Adrian se dio cuenta y se detuvo en medio del pasillo. «Oye», dijo en voz baja, «mírame». Ella levantó la vista. «Mientras estés conmigo, nadie aquí te tocará ni te dirá nada que te haga sentir mal. Te lo garantizo». Era un tono firme, casi improtector, inesperado en alguien tan frío. Isadora asintió, pero por dentro la confusión la invadía. ¿Por qué parecía humano? ¿O era solo una fachada para mantener el acuerdo? En cuanto llegaron al aparcamiento, el chofer ya los esperaba. Adrián le abrió la puerta y ella se quedó paralizada, confundida. Él lo notó y le preguntó, ¿pasa algo? Ella respondió sin pensar, «Solo intento entender cómo puedo ser tu esposa si ni siquiera puedes acercarte a las mujeres». Él se quedó inmóvil, como si le hubieran tocado la fibra sensible. «No pude acercarme a diario, pero contigo es diferente. Aún no sé por qué». Isadora apartó la mirada. Su corazón latía con fuerza como una punzada profunda, como si ya supiera que aquello era peligroso. Cuando el coche empezó a moverse, dijo, «Antes de llevarte a conocer a mi madre, necesito aclarar algo». Ella esperó. «No puedes tocarme». Isadora reprimió una risa nerviosa. «¿Por la alergia? ¿Sí? ¿Y si te toco sin querer? No lo harás. ¿Y si te tocó? Mejor no». Ella negó con la cabeza. «De verdad que eres complicado». Él miró por la ventana. «Lo sé». El coche se detuvo frente a la mansión Moretti. Isadora tragó saliva. Era gigantesca, elegante, imponente. Una luz cálida iluminaba el jardín, como si todo estuviera preparado para su llegada. Al entrar, la madre de Adrian salió casi corriendo, emocionada. «¡Mi nuera!». Isadora se quedó paralizada. Adrian también. Su madre la abrazó como si la conociera de toda la vida, ignorando por completo la supuesta alergia de su hijo. Él retrocedió 2 pasos, temeroso del contacto físico. «¡Eres preciosa!», exclamó la mujer. «Adrián siempre ha tenido mal gusto, pero por fin ha elegido a alguien decente». Adrián tosió, indignado. «Mamá, por favor». «Shh, hijo mío, déjame verla». La mujer acarició con cariño el rostro de Isadora. «Ay, querida, eres perfecta para él». Isadora sonrió tímidamente, sin saber cómo reaccionar. Adrián murmuró en voz baja, «Perfecta para avergonzarme hasta la muerte, eso seguro». Mamá los hizo entrar. «Vamos, preparé la cena, hoy celebramos el amor». Adrián puso los ojos en blanco. Isadora sonrió y por primera vez se dio cuenta de que tal vez toda la situación era tan absurda que solo quedaba una opción: seguir el juego y sobrevivir. Si estás aquí, deja un comentario. Quiero la parte 3. Así puedo retomar exactamente donde lo dejamos, porque a partir de ahora las cosas se vuelven realmente caóticas. La cena en la mansión Moretti parecía una ceremonia planeada con semanas de antelación, cuando en realidad todo se había improvisado en menos de 2 horas, en cuanto la madre de Adrian descubrió que su hijo por fin había encontrado a la mujer de su vida. La mesa estaba puesta con porcelana italiana, copas de cristal y un arreglo floral tan grande que parecía eclipsar el ambiente. Y justo en el centro una vela alta parpadeaba como si supiera que aquella cena iba a encender mucho más que un simple romance. Isadora caminaba despacio, sintiendo que cada paso dentro de esa casa dejaba huellas que jamás podría borrar. Adrián caminaba a su lado, tenso, retorciéndose las manos como quien está a punto de ser interrogado. Su madre, muy emocionada, los guió por la sala como si presentara a una pareja famosa al mundo. «Siéntate, querida Isadora. Debes estar agotada con todo este lío. Adrián es insoportable. Siempre hace todo a su manera. Menos mal que llegaste para hacerle entrar en razón». Adrián murmuró algo inaudible, avergonzado. Isadora casi se rió de la situación, pero se contuvo.
Necesitaba concentrarse. Cada sonrisa, cada palabra, cada gesto, todo tenía que parecer real. El contrato que había firmado hacía horas resonaba en su mente. Mantener las apariencias formaba parte de la negociación. Cuando se sentaron, la madre de Adrian juntó las manos, abrumada por la emoción. «Dime, ¿cómo se conocieron? ¿Fue amor a primera vista? ¿Dónde estaban? ¿Quién habló primero con quién?». Era la pregunta que Isadora había temido desde que entró en esa casa. Adrian la miró rápidamente buscando una respuesta. Ella le devolvió la mirada, suplicando ayuda en silencio. Él respiró hondo, tragándose el orgullo. «Fue repentino», respondió Adrian, forzando una sonrisa fingida. «Muy repentino». «¿Repentino cómo?» «Como un rayo». Isadora tosió, casi ahogándose con su propia saliva. La madre suspiró, encantada. «Oh, Dios mío, qué hermoso, lo sabía. Siempre supe que cuando llegara el amor llegaría como un rayo. Adrian, hijo mío, te ves diferente, aún más guapo. El amor hace eso». Isadora apartó la mirada antes de que nadie notara el rubor que le subía a las mejillas. No estaba enamorada. No podía estarlo. Esto era trabajo, era un contrato, era supervivencia. Pero había algo en la forma en que Adrian intentaba evitarle la vergüenza, que le hacía sentir algo extraño, algo peligroso. Mientras empezaban a comer, la madre de Adrián continuó el interrogatorio. «¿Y los hijos? ¿Has pensado cuántos quieres? ¿3? ¿4? Creo que 4 estaría bien. 2 niños y 2 niñas. Esta casa es demasiado grande para solo 2 personas». Adrián casi se atragantó con el vino. «Mamá, por Dios, nos acabamos de casar». Isadora bajó la mirada para ocultar la risa. Después de cenar, su madre los dejó solos en el balcón, diciendo que tenía que ir a comprar algo especial. En cuanto se cerró la puerta, Adrián soltó el aire que parecía haber estado conteniendo durante una eternidad. «Esto se nos ha ido de las manos», dijo. «Mañana querrá encargar el vestido de novia». Isadora se apoyó contra la pared de cristal, exhausta. «¿Crees que no me doy cuenta? Adrián, esto no va a funcionar. Tu madre se cree demasiado esta historia». Adrián se llevó la mano a la nuca y empezó a caminar en círculos. «Lo sé, pero tenemos que aguantar hasta que pueda separarnos legalmente. Después, tú sigues tu camino y yo el mío». Estas palabras deberían haberla reconfortado, pero, misteriosamente, le dolieron más de lo que esperaba. Quizá fuera el cansancio, quizá lo absurdo de la situación, o quizá el hecho de que por primera vez en mucho tiempo tenía a alguien a su lado que decía «nosotros», aunque fuera mentira. Cuando la madre de Adrián regresó, trajo consigo un viejo álbum de fotos. «Quiero mostrarles cómo nos conocimos el padre de Adrián y yo. El verdadero amor siempre tiene una hermosa historia detrás». Adrián puso los ojos en blanco, pero se sentó en el sofá. Isadora hizo lo mismo. La mujer abrió el álbum con una ternura casi reverente, como si abriera un tesoro familiar. Pero entonces sucedió algo inesperado. Isadora reconoció la foto, una foto antigua, tomada en el barrio donde creció, décadas atrás. «Esa plaza», murmuró. La madre de Adrián sonrió. «Sí, el lugar donde su padre y yo nos conocimos. Había ido a visitar a mi tía, que vivía allí». Isadora tragó saliva. Su madre siempre hablaba de esa plaza, de ese barrio, de las historias que allí ocurrían. Era como si sus vidas se hubieran cruzado mucho antes de aquel matrimonio fortuito. Antes de que pudiera hacer más preguntas, sonó el teléfono de su madre. «Ahora vuelvo, queridas». En cuanto se alejó, Adrián se sentó junto a Isadora en el sofá, más cerca de lo que pretendía. «¿Estás bien?», preguntó. Su tono era serio, a diferencia de su habitual frialdad. Ella respiró hondo. «Es que no me esperaba todo esto. Tu madre es intensa». Él esbozó una débil sonrisa. «Te lo advertí». El silencio que se instaló no era incómodo. Era denso,
como si algo invisible pendiera entre ellos, algo que ni ellos, ni su madre, ni la absurda situación del matrimonio podían explicar, algo que, si no tenían cuidado, podría romper el acuerdo que acababan de sellar. Antes de que pudiera decir nada más, Adrian recibió un mensaje de su abogado. Tu esposa ha desaparecido de la lista. La mujer de la boda no es la misma que trajiste a casa. Se le heló la sangre. Él miró a Isadora. Ella lo miró. Y en ese momento, ambos se dieron cuenta de que se estaban metiendo en un lío mucho mayor del que habían imaginado. Si quieres continuar esta historia, comenta ahora. Quiero la parte 4 para poder publicar la siguiente parte. El mensaje del abogado seguía apareciendo en la pantalla del teléfono de Adrian como una sirena silenciosa. La mujer que registraste en la boda no es la misma mujer que está en tu casa. Cada palabra parecía taladrarle la cabeza mientras intentaba comprender cómo era posible. Isadora notó el cambio inmediato en su expresión, su mirada seria, casi alarmada, y sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué ha pasado?, preguntó controlando su voz para no sonar desesperada. Adrian no respondió de inmediato, simplemente giró su teléfono para que el mensaje quedara invisible. Es complicado, dijo finalmente. Isadora frunció el ceño. Adrian, firmamos un contrato. Necesito saber si algo podría perjudicarme. Respiró hondo. No eres tú quien está en peligro, soy yo. La frase la puso aún más tensa. No, sabía por qué, pero una extraña sensación comenzó a formarse en su estómago, como si estuviera entrando en algo que ni siquiera el propio Adrian comprendía del todo. Antes de que pudiera explicar más, la madre de Adrian regresó a la habitación con un plato de postres y los interrumpió por completo. «Basta de charla, queridos. Les traje el pastel favorito de Adrián y lo preparé especialmente para celebrar su primera cena como marido y mujer». Adrián casi se atragantó con su propia respiración. Isadora sonrió, pero la sonrisa era tan tensa que parecía un hilo a punto de romperse. La madre continuó. «Sabes, Isadora, siempre soñé con el día en que mi hijo encontrara a alguien especial. Siempre fue difícil, retraído, con esos problemas de alergias, pero tú lo cambiaste. Lo veo en sus ojos». Isadora apartó la mirada. Adrian también. Ninguno de los dos tenía el valor de afrontar esa afirmación, porque, aunque fuera mentira, había una pequeña parte que parecía demasiado cierta. «Creo que ustedes dos me van a dar unos nietos preciosos». Esa fue la gota que colmó el vaso. Adrian se levantó tan rápido que se le cayó el vaso. «Mamá, por favor, tenemos que irnos». La madre simplemente sonrió, satisfecha, y volvió a abrazar a Isadora. «Cuídalo, hija mía. Mi Adrián solo necesita una mujer fuerte a su lado, y sé que tú eres esa mujer». Esas eran palabras que Isadora jamás esperó oír en su vida, y mucho menos de esa familia. Cuando finalmente salieron de la mansión, Isadora jadeó, como alguien que hubiera estado sumergida durante minutos. «Esto es una locura», dijo. Adrián entró en el coche y se frotó la frente. «Lo sé, pero prometo que lo arreglaré». Permanecieron en silencio durante unos segundos, hasta que él terminó. «Pero hay algo que debes saber. La mujer que firmó conmigo en la notaría esa noche no eras tú». Isadora abrió mucho los ojos. «¿Qué?» «Según lo que dice el abogado, los registros muestran a otra mujer, otro nombre, otra firma». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Pero yo estuve allí, firmé, te vi firmar». «Yo también te recuerdo», respondió. «Pero ahora alguien ha manipulado los documentos». El coche quedó en silencio, como si absorbiera todas las capas de aquel misterio. Isadora respiró hondo. «Adrian, ¿crees que alguien hizo esto a propósito?» «Sí», respondió sin dudar. «Alguien que no quiere que me divorcie, o alguien que quiere involucrarme en algún escándalo». Isadora miraba por la ventana mientras la ciudad se alejaba en la distancia, pero nada parecía real. Era como si la hubieran arrojado a una historia que no era la suya, pero en la que ahora estaba completamente inmersa.
¿Y qué vas a hacer? Mañana quiero que vengas antes a la oficina. Necesitamos averiguar quién estuvo en el registro civil esa noche. Ella asintió. No tuve otra opción. El contrato la ataba. Su vida la obligó a ello. Y en secreto, había algo dentro de ella que también quería entender eso. Quería entender a Adrian. El coche se detuvo frente a su edificio. Ella abrió la puerta, pero antes de salir, Adrián la llamó por su nombre. Isadora. Ella miró hacia atrás. Por favor, no te rindas ahora. Esas palabras resonaron en su interior como una confesión. No fue solo la investigación. No se trataba solo del contrato. Era como si temiera estar solo en medio de ese caos y, por primera vez, pidió algo sin máscaras. No pudo responder. Simplemente cerró la puerta lentamente. Pero mientras subía las escaleras, su teléfono vibró. Mensaje. Desconocido. No deberías haber aceptado ser su esposa. No sabes lo que esconde. Su corazón se detuvo. Segundos después, llegó otro mensaje. Si te quedas a su lado, vas a salir lastimada. Isadora se sentó en el primer escalón, temblando de miedo. Esa no era la vida que había imaginado cuando entró en el bar aquella noche. Eso ya era ir demasiado lejos, demasiado peligroso. Y lo peor de todo, tenía la sensación de que Adrian también estaba recibiendo mensajes que no quería mostrarle. Si estás siguiendo este culebrón, comenta ahora. Quiero la parte 5. Tu comentario mantiene viva la historia y la siguiente parte trae consigo revelaciones y el comienzo del romance. Esa noche Isadora apenas durmió. Los mensajes anónimos seguían atormentándole la mente incluso después de que se le apagara el teléfono. No sabes lo que esconde. Si te quedas con él, saldrás lastimada. ¿Quién era esa persona? ¿Alguien de la empresa? ¿Alguien del hospital? ¿Alguien que conocía el pasado de Adrian? ¿Mejor de lo que él dejaba ver? Entre el miedo y el agotamiento, pasó horas mirando al techo, intentando decidir si valía la pena continuar. Pero cada vez que pensaba en rendirse, la imagen de su madre en la cama, débil, volvía como un golpe. El dinero que Adrian le había prometido no era un lujo. Era la diferencia entre el tratamiento y el abandono. No tenía el privilegio de dejarlo todo e irse a casa fingiendo que nada había pasado. Estaba atrapada. Al amanecer, con los ojos pesados y un nudo en el pecho, Isadora decidió. Continuaría. Pero esta vez abriría los ojos de verdad. Si Adrian le ocultaba algo, lo descubriría. Si alguien quería alejarla, también lo descubriría. Y lo más importante, descubriría quién era la mujer que, en los papeles, figuraba como su esposa en lugar de la de ella. Llegó a la empresa antes de lo previsto, con su portafolio en una mano y una botella de café en la otra, como si la cafeína pudiera mantener sus decisiones en pie. El vestíbulo aún estaba medio vacío, pero algunos empleados ya circulaban, con sus credenciales colgando del cuello y la expresión de quienes viven para cumplir objetivos. Al pasar por la recepción, el mismo guardia de seguridad que la había mirado con desaprobación el primer día bajó la cabeza en un saludo tímido. «Buenos días, señorita Núñez». El señorita casi la hizo reír. Apenas podía pagar el alquiler y la trataban como si fuera la dueña de todo. El mundo, en verdad, tenía una forma extraña de girar. Subió en el ascensor espejado, intentando arreglarse el pelo con los dedos, cuando las puertas se abrieron con un suave tintineo, dejando ver una figura que no quería ver tan pronto. La secretaria personal de Adrian, excesivamente elegante, con un perfume excesivo y una sonrisa fingida. «Ha llegado temprano», comentó con ese tono neutro que no era ni halago ni crítica, sino un juicio velado. «El señor Moretti aún está de camino». Isadora simplemente respondió: «Lo sé, me pidió que viniera antes». La mujer arqueó ligeramente una ceja, como si ese detalle hubiera herido su orgullo. A Isadora le produjo una extraña sensación de estar invadiendo su espacio, incluso sin quererlo.
Mientras esperaba en la sala de reuniones más pequeña, Isadora observó la empresa de cerca por primera vez. Empleados que caminaban a paso ligero, videollamadas en inglés, carpetas de contratos que pasaban de mano en mano, pantallas con gráficos coloridos. Era otro mundo, un mundo de números, objetivos, negociaciones que decidían la vida de personas que jamás lo pisarían. Un mundo que hasta entonces solo había existido para ella como la villana. Ahora, de repente, formaba parte de la historia, aunque fuera por el motivo equivocado. Adrián llegó unos minutos después, entrando casi en silencio, con la chaqueta sobre el brazo y el pelo algo despeinado, como si la noche también le hubiera pesado. «Viniste», dijo, como si en el fondo esperara encontrarla ausente. «Dije que vendría», respondió ella. «Huir no paga las facturas». Él esbozó una sonrisa cansada. «Es cierto». Se sentó frente a ella, dejó el móvil sobre la mesa y esta vez no se comportó como un jefe. Parecía un hombre cualquiera, solo que con problemas mucho más costosos. «Respecto al mensaje de ayer», comenzó, «hubo una confusión en el registro civil. Mi abogado logró acceder a las grabaciones de seguridad de la noche de bodas». Isadora sintió que el corazón le latía con fuerza. «Y...». Adrián giró el portátil hacia ella. En la pantalla, el vídeo mostraba un registro civil casi vacío, luces blancas, una mesa, un empleado somnoliento y a él, visiblemente borracho, con la corbata torcida, firmando un papel. Junto a él, una mujer, con un vestido corto, maquillaje cargado, riendo a carcajadas. Isadora se inclinó hacia la pantalla porque no tenía sentido. Esa no era ella. Y al mismo tiempo, había algo en la forma en que llevaba el bolso, en su postura, que le resultaba familiar. Su rostro estaba medio cubierto por el pelo, y el ángulo de la cámara no ayudaba. «Esta es la mujer que la ley reconoce como mi esposa», dijo Adrián. «No eres tú. Al menos, no en este video». Isadora apretó las manos sobre su regazo. «Pero recuerdo haber estado allí. Recuerdo la mesa, las luces, al hombre del mostrador. Juro que estuve allí». Él la miró fijamente. «Te creo. El problema es que el periódico no te cree, y el mundo respeta al periódico». Ella no sabía si sentir alivio de que él no dudara de ella o entrar en pánico al saber que había alguien más en esta historia. «¿Conociste a esta mujer?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «No recuerdo a nadie en concreto. Estaba lo suficientemente borracha como para tomar decisiones estúpidas, pero demasiado consciente como para olvidarlo todo. Recuerdo tu voz. Recuerdo que te reías, diciendo que el matrimonio era solo un espectáculo para tu madre. Después, no sé si fui al baño, si alguien me empujó, si intercambiamos lugares». Adrián cerró su portátil. «Así que alguien se aprovechó de la situación, de tu aparente inconsciencia y mi completa ridiculez». Se pasó una mano por el pelo frustrado. «Alguien se coló en nuestro lío y firmó por ti». Isadora se recostó en su silla, intentando comprender la situación. Alguien que sabía que era rico. Alguien dispuesto a aprovecharse de eso. Él asintió. Y alguien que por alguna razón desapareció después. Un pesado silencio se instaló. De fondo, el reloj marcaba las horas como si les recordara a ambos que no había tiempo para dramas. Pero por dentro, todo parecía suspendido. «¿Y qué papel juego yo en todo esto?», preguntó ella. «Si oficialmente no soy yo, ¿por qué quieres que finja ser tu esposa?». Adrián la miró, y por primera vez pareció no tener una respuesta preparada. «Porque para mi madre eres tú, porque mi familia ya te conoce, porque eres la única mujer a la que puedo acercarme sin sentirme mal, porque si lo dejo todo ahora, volverás a tu vida debiendo más de lo que debías cuando llegaste». No hacía falta que dijera lo último. Ella lo sabía, pero oírlo así, tan directamente, hizo que la carga pareciera más real. Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Era la secretaria, con una carpeta en la mano. «Señor Moretti, los informes que solicitó han llegado, y...».
Alguien espera a la señora Núñez en recepción. Isadora dio un respingo. ¿Alguien me espera? Sí. Dijo que venía del hospital. Sintió un escalofrío. Mi madre, susurró. Se levantó tan rápido que casi tira la silla. Adrián también se levantó. Voy contigo. Los dos bajaron juntos. Al llegar a la recepción no era su madre, era el médico a cargo de su caso, con semblante serio y un sobre en las manos. Isadora, intenté llamarte, pero saltó el contestador. Ella tragó saliva. ¿Qué ha pasado? ¿Es algo relacionado con mi madre? Él dudó al ver a Adrián a su lado. ¿Podemos hablar en privado? Adrián retrocedió un paso, pero Isadora le agarró el brazo sin pensarlo, como si fuera un apoyo en medio de la desesperación. Puedes hablar aquí mismo. El médico suspiró. El estado de tu madre empeoró de la noche a la mañana. Necesitamos empezar un nuevo tratamiento urgentemente y va a ser aún más caro. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Yo ya no puedo pagar. El doctor parecía sincero, no frío. Lo sé, pero no puedo empezar sin una garantía. En ese momento, Adrián habló con voz firme. Envíeme la factura y empiece el tratamiento hoy mismo. Isadora se giró hacia él, conmocionada. Adrián, no, ya. Has aceptado el contrato, dijo él en voz baja. Yo también. Eso forma parte del trato. El doctor lo reconoció de inmediato. ¿Es usted Moretti? Él asintió. Sí, y de ahora en adelante, todo lo que esta señora necesite estará cubierto. El doctor le dio las gracias, aliviado, y se marchó apresuradamente. Isadora se quedó allí, mirando a Adrián, con los ojos llenos de lágrimas y la garganta tan apretada que las palabras apenas le salían. ¿Por qué hizo esto? Él respiró hondo. Porque no quiero que se quede en esta situación por desesperación. Quiero que se quede, porque así lo decidió. Esas dos últimas palabras le atravesaron el pecho como una confesión que él no se atrevía a admitir del todo. Giró la cabeza hacia un lado, secándose una lágrima rebelde. No sé si puedo elegir nada ahora mismo, pero te lo agradezco. Él se encogió de hombros, intentando restarle importancia a lo que acababa de hacer. Tranquila, no me lo tengas en cuenta después. Ella rió suavemente. Ya veremos. Hubo una pausa. Entonces su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje anónimo. Ahora parece un héroe. Pero fue él quien destruyó su vida sin darse cuenta. Isadora apretó el puño contra el aparato. Esta vez no era solo miedo, sino ira. Si alguien intentaba enfrentarlas, no tenía ni idea del poder que estaba despertando en su interior. Si esta parte te ha llamado la atención, comenta. Quiero la parte 6. Aquí, porque en el próximo episodio vamos a empezar a descubrir quién está detrás de los mensajes y del intercambio en la oficina del notario. Y su relación se va a intensificar aún más. El tercer mensaje anónimo quedó grabado en la mente de Isadora como una marca. Ahora parece un héroe, pero fue él quien destruyó su vida sin darse cuenta. Le temblaban las manos, pero algo en su interior se endureció. Hasta ese momento se había dejado llevar por los acontecimientos, arrastrada por la corriente. Pero ahora una sombra se cernía sobre Adrián y no iba a aceptarlo sin más. Cuando levantó la vista, Adrián seguía allí, de pie, mirándola como si esperara que se desplomara. Quizá incluso estaba preparado para sujetarla si caía. Esto la irritó y la tranquilizó a la vez. Isadora, ¿qué pasó? Guardó el móvil en el bolsillo y respiró hondo. Nada que necesites saber. Todavía no. Adrián frunció el ceño, claramente suspicaz, pero decidió no insistir en ese momento. Pronto había aprendido que Isadora no era el tipo de mujer que aceptaría ser tratada como frágil, sin importar cuántas veces la vida hubiera intentado quebrarla. Volvamos arriba, dijo. Al llegar al piso 47, Adrián la condujo a una habitación más pequeña, con paredes de cristal, donde nadie los interrumpiría. Tenemos que seguir investigando a esa mujer del registro civil, dijo, abriendo una carpeta con documentos. Hoy temprano recibí un informe preliminar, y bueno, quizá no sea una coincidencia.
Isadora se sentó lentamente, con el corazón ya acelerado incluso antes de escuchar la explicación. ¿Coincidencia? ¿Cómo? Adrián le acercó la carpeta. La mujer que firmó por usted se llama Patricia Moura. ¿Ha oído hablar de ella? El nombre impactó a Isadora como una bofetada. Sí, ella lo había oído. Patricia era una de las enfermeras del hospital donde su madre estaba ingresada. No eran cercanas, pero habían hablado un par de veces. Patricia siempre parecía desconfiada, siempre observando a Isadora desde lejos y siempre hablando en voz baja por su celular. ¿Estuvo en el mismo bar la noche de la boda? No, al menos Isadora no lo recordaba, pero sí recordaba haberse cruzado con Patricia en el pasillo del hospital horas antes. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. ¿Estás diciendo que se hizo pasar por mí? ¿O alguien le pagó para que hiciera esto?, añadió Adrián. Y tenemos un problema mayor. Patricia desapareció del hospital anoche. Renunció. Se esfumó. El silencio que se instaló fue tan denso como el hormigón. Isadora apoyó los codos en la mesa y se sujetó la cabeza. Dios mío, esto no tiene sentido. ¿Tienes alguna idea de por qué? ¿Le pasa algo? No, respondió Isadora. Apenas hablé con ella. Adrián se puso pensativo. Así que alguien te estaba vigilando. O a mí, o a nuestro matrimonio. Alguien estaba esperando a que salieras del bar esa noche. Isadora se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. No puede ser una coincidencia. Algo anda mal desde el principio. Los mensajes, el video, el cambio de firma. Adrián, creo que alguien quiere separarnos. Él esbozó una leve sonrisa. Separarnos. Creía que nosotros era solo un contrato. Ella se detuvo. La frase también le impactó a él, y apartó la mirada, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Ya lo entiendes, dijo irritada. Dejemos de lado la farsa. Dejemos de lado lo que hacemos por acuerdo. Ah, claro, respondió demasiado rápido. Pero en el fondo, ambos sabían que ya no estaban hablando solo de una farsa. Antes de que se pudiera decir nada, la puerta de la habitación se abrió, y la secretaria entró apresuradamente. Señor Moretti, necesitamos que venga al piso 33 inmediatamente. ¿Por qué? Se ha presentado una persona que afirma conocer a la señora Núñez y exige hablar con ustedes dos. Está causando bastante revuelo. Adrián e Isadora intercambiaron miradas. ¿Quién es? Creo que es el hombre al que echaste del hospital ayer. Isadora sintió que la sangre se le helaba en las manos. ¿Billy? Al llegar a la planta, había un círculo de empleados alrededor del ascensor y en el centro estaba el propio Billy, con el pelo revuelto, el uniforme arrugado y una sonrisa lasciva que hizo que Isadora quisiera retroceder. Levantó la mano, señalando a Adrián. ¡Tú! El guardia de seguridad intentó contenerlo, pero Billy lo empujó y dio unos pasos hacia adelante hasta quedar cara a cara con Adrián. Me echaste, arruinaste mi vida. Quiero ver hasta dónde llega tu valentía cuando te muestre lo que sé sobre esa mujercita de allá. Adrián dio un paso al frente, su voz baja, pero letal. Si la vuelves a tocar te reviento. Y esta vez, no solo profesionalmente. La tensión era tan densa que parecía que quemaba el aire. Pero entonces Billy se rió. Una risa retorcida, cargada de odio. Ustedes dos creen que lo saben todo el uno del otro, ¿eh? Pero déjenme ver si ella alguna vez les ha dicho que... Isadora gritó antes de que terminara. ¡Basta! Dio un paso al frente, colocándose entre los dos. No podrás usar nada en mi contra, porque no sabes nada. Billy se inclinó hacia ella con los ojos entrecerrados. Sé más de lo que crees, y sé exactamente por qué alguien cambió tu nombre en el registro civil. Un murmullo resonó en el pasillo. Adrián se quedó paralizado. «Habla», dijo Isadora tratando de mantener la voz firme. Billy sonrió, una sonrisa que solo la gente mala puede dar. «Por una muy buena suma de dinero, Isadora. Alguien te sacó de la ecuación. Alguien que te odia. Alguien mucho más cercano a ti de lo que te imaginas». Sintió un vuelco en el estómago. «¿Homes?»,
Billy abrió la boca para responder, pero en ese momento aparecieron dos hombres de traje y lo detuvieron. «¡Basta! Tienes prohibida la entrada al edificio. Te vamos a llevar afuera». Billy gritó y pataleó, pero fue arrastrado por el pasillo. Isadora se quedó allí, paralizada, mientras la frase resonaba en su mente. «Alguien mucho más cercano a ti de lo que te imaginas». Adrián le tocó el brazo ligeramente, y esta vez ella no se apartó. «Isadora, ¿quién te odia así?». Pensó en toda su vida, gente del hospital, colegas, vecinos. Nadie destacó, hasta que surgió un nombre, y cuando apareció, casi se le detiene el corazón. «Creo que sé quién podría haber hecho esto». Pero antes de que pudiera continuar, un mensaje vibró en el teléfono móvil de Adrián. La pantalla se iluminó con una sola frase: «Ella está ocultando algo, y tú también vas a pagar por ello». Adrián palideció. «Isadora», dijo, «alguien se está metiendo con nosotros dos. Si quieres saber el próximo giro argumental, comenta, quiero la parte 7 y continuaré desde aquí, donde las revelaciones comienzan a estallar». El pasillo entero quedó en silencio mientras Adrián miraba fijamente la pantalla de su teléfono que mostraba el amenazante mensaje. Era como si cada letra estuviera escrita con sangre. «Ella está ocultando algo, y tú también vas a pagar por ello». Su rostro se endureció, pero por dentro algo se congeló. Lentamente alzó la vista, encontrándose con la mirada de Isadora, y fue como si el mundo entero contuviera la respiración. Ella estaba pálida, mirándolo como si la hubiera golpeado un golpe invisible. «¿Eso iba sobre mí?», preguntó con voz casi susurrante. «Sobre nosotros dos», respondió Adrián con firmeza. «Alguien está interpretando a ambos personajes». Isadora sintió que el corazón le latía con fuerza. No solo por miedo, sino por el viejo dolor de haber sido víctima de persecución y chismes. Respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. «Adrián, tienes que saber que no te oculto nada», dio un paso más cerca. «Pero ibas a decir un nombre primero. ¿Quién podría querer hacerte daño así?». Ella vaciló. Él sabía que mencionar ese nombre reabriría una herida que había intentado ocultar durante años, pero también sabía que ya no podía ser precavido, no ahora. «Es Leticia», dijo finalmente. Adrián frunció el ceño. «¿Quién es Leticia?». «Mi media hermana». El silencio que siguió fue casi físico. Isadora bajó la mirada, fija en el suelo como si pudiera esconderse en él. «Nunca le caí bien. Siempre pensó que mamá me quería más. Siempre me acusaba de conseguirlo todo fácilmente, cuando en realidad todo siempre fue difícil». El dolor en su voz era tan evidente que Adrián se quedó inmóvil, absorbiendo cada detalle. «¿Pero ustedes dos hablan entre sí?». «No, me bloqueó hace meses, y antes de eso solo me contactaba cuando quería dinero». Adrián se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. «¿Y crees que ella estaría involucrada en este lío en el registro civil?». «Yo no lo sé, pero hay una cosa que debes entender. Leticia haría cualquier cosa para hacerme daño. Cualquier cosa». Antes de que pudiera explicar nada más, el ascensor se abrió de nuevo y apareció el abogado de Adrián, sin aliento, como si hubiera corrido todo el edificio. «Señor Moretti, necesitamos hablar inmediatamente». Adrián asintió, pero el abogado dirigió una mirada preocupada a Isadora. «Y lo mejor es que vengas tú también». Los tres se dirigieron a la sala de reuniones más pequeña, donde el abogado cerró la puerta y dejó caer una carpeta pesada sobre la mesa. «He conseguido acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad exteriores del registro civil. Y, bueno, creo que tenéis que verlas». Abrió su ordenador portátil y pulsó el botón de reproducción del vídeo. Cámaras externas. Movimiento nocturno. Gente entrando y saliendo del bar. Y entonces, allí estaba ella, Patricia Moura, de pie en la acera, con el teléfono móvil en la mano y mirando hacia atrás, como si esperara a alguien. El vídeo se adelantó unos segundos. Otra figura se acercó, alta, cabello liso y oscuro, sudadera negra,
vasos grandes. La imagen era mala, pero Isadora sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Ella reconoció esa forma de caminar. ¿Sirve de algo?, preguntó el abogado. Sí, dijo ella. Adelantó el vídeo. La mujer se acercó a Patricia. Dijo algo inaudible y le entregó un sobre. Patricia lo abrió, contó los billetes, guardó el dinero en su bolso y discretamente señaló la entrada. La figura de la sudadera giró ligeramente el rostro hacia la cámara e Isadora lo vio. Y no le cabía duda. Leticia. El shock fue tan intenso que tuvo que agarrarse a la mesa. «Es ella», murmuró. Adrian permaneció inmóvil, observando la reacción. «¿Estás seguro de eso?» «Absoluto». El abogado cerró el portátil. Eso explica por qué Patricia firmó en su lugar, pero no explica por qué su hermana haría algo tan grave. Isadora rió, una risa triste y entrecortada. «Porque me odia. Porque siempre me ha odiado. Creo que pensó que si me casaba contigo por accidente, podría aprovecharse del caos. Quizá chantajearte después, o a mí, o a ambos». Adrián se acercó a la ventana, absorto en sus pensamientos. «Esto lo cambia todo. Ahora no nos enfrentamos a la confusión, sino a un golpe de estado. Un robo exitoso», añadió Isadora. «Y sigue ocurriendo». El abogado confirmó. «La mujer, Leticia, sabe que el matrimonio sigue siendo válido. Si se presenta con el certificado, legalmente aún puede intentar manipular la situación». Isadora sintió que el mundo se volvía borroso por un instante. Leticia. Siempre fue Leticia. Adrian se volvió hacia ella con una mirada firme. «Isadora, no estás sola en esto», parpadeó, sorprendida. «Yo te protegeré y acabaré con quien haya hecho esto». Esas palabras impactaron a Isadora de una manera extraña. Pero antes de que pudiera responder, la secretaria volvió a entrar, aún más angustiada. «Señor Moretti, su madre está subiendo». Adrian casi soltó una palabrota. «Ahora mismo». Isadora se puso tensa. «Ella no puede saber esto». «Obviamente no», la secretaria continuó. «Y ella trae a alguien». Adrian cerró los ojos como si ya previera el desastre. «¿OMS?» La secretaria respiró hondo. «Dijo que trajo a alguien que necesita conocer a su esposa y que es urgente». Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió. La madre de Adrian entró, sonriendo como siempre, y detrás de ella, Leticia. A Isadora se le heló la sangre. Leticia entró con esa sonrisa venenosa, como si entrara en su propia casa. «Hola, hermanita», dijo. «Parece que por fin tenemos mucho de qué hablar». Y justo en ese instante, Isadora supo que aquello ya no era solo un juego, era guerra. «Si quieres parte 8, comenta ahora, quiero la parte 8, porque ahora el verdadero enemigo acaba de entrar en escena y nada volverá a ser igual». Leticia cruzó la habitación como si fuera suya. Sus tacones se clavaban en el suelo reluciente, su intenso perfume se extendía por el aire como un veneno invisible. No parecía intimidada en lo más mínimo por Adrian, el abogado, los guardias de seguridad, nada. Sus ojos estaban fijos únicamente en Isadora, y había algo en ellos que no era simple desprecio, era triunfo. «Buenos días, señora Moretti», dijo en tono de broma, haciendo hincapié en el apellido. Isadora sintió un vuelco en el estómago. «No deberías estar aquí», respondió con voz temblorosa pero firme. La madre de Adrian sonrió, pensando que y todo era maravilloso. «Encontré a esta chica abajo. ¿Puedes creerlo, Adrian? Dijo que era amiga de Isadora. Pensé que era perfecta para el café que organicé con mi nuera». Adrián se quedó paralizado. Amiga. Si había una palabra que desentonaba por completo era esa. Leticia se acercó entonces a Isadora, le tomó las manos, en un gesto de cariño, y le susurró suavemente, lo suficientemente alto para que ella la oyera. «Si no juegas como yo te digo, te destruiré a ti y a tu madre», como siempre. Isadora retiró las manos inmediatamente, sintiendo un ardor en el pecho. «Ya basta, Leticia, sé lo que hiciste,
Vi el vídeo. Te vi pagándole a Patricia para que firmara por mí. Los ojos de la madre de Adrian se abrieron de par en par. Adrián dio 2 pasos hacia adelante, como un león preparándose para atacar. Pero Leticia se rió. Esa risa que Isadora conocía desde la infancia. La risa de alguien que sufre y se beneficia de ello. «Ay, Dios mío, hermana, sigues siendo tan dramática. Yo solo estaba ayudando». «Humillante, quieres decir», replicó Isadora. «¿Qué querías? ¿Arruinar mi matrimonio? ¿Robar mi nombre? ¿O simplemente crear caos?» Leticia ladeó la cabeza, examinando a su hermana como si fuera un juguete roto. «Quería ponerte en el lugar que te corresponde. Toda tu vida has sido la niña mimada de mamá, la niña mimada perfecta, la hija buena. Incluso hoy crees que te lo mereces todo. Mereces amor, un trabajo, respeto. Incluso conseguiste un marido rico sin siquiera intentarlo». Su voz estaba llena de una envidia pura, cruda y enfermiza. «Sí, pues, cuando te vi en ese bar con ese hombre», señaló a Adrian, «hice lo que cualquier persona inteligente haría. Aproveché la oportunidad». La madre de Adrian quedó conmocionada. «¿Tú robaste la identidad de mi nuera?» Leticia se encogió de hombros. «Si este ridículo matrimonio funcionara, genial. Sería pariente de un millonario. Si no funcionara, bueno, toda la culpa recaería sobre ella». Isadora respiró hondo, intentando no perder el control. «Casi destruyes mi vida. Y tú destruiste la mía primero», replicó Leticia, acercándose. «Durante toda nuestra infancia siempre fuiste el ideal inalcanzable que yo nunca pude lograr. La gente me comparaba contigo. ¿Por qué no eres como Isadora? ¿Por qué no te comportas como Isadora?» «Me cansé, así que ahora me toca ponerte en tu lugar». Adrian dio un paso al frente, con voz baja y amenazante. «Él llega». Leticia se esforzaba por mantener la sonrisa, pero su presencia era demasiado fuerte. «Me engañaste», continuó Adrian. «Orquestaste una estafa, falsificaste documentos, pusiste en riesgo la vida de Isadora y aún así tuviste la desfachatez de venir a mi empresa pensando que te saldrías con la tuya». Leticia se rió. «¿Y qué vas a hacer, Adrian? ¿Pegarme? ¿Demandarme? ¿Echarme de aquí?» Abrió los brazos. «Adelante, haz lo que quieras. Pero antes, déjame contarte un pequeño secreto». Ella se inclinó muy cerca de él. «No tienes ni idea de con quién te estás metiendo». Adrián no se echó atrás. «No te tengo miedo. Debería haber sido así», susurró. Fue entonces cuando Leticia volvió a mirar a Isadora, con una mirada tan fría que parecía atravesarla. «¿Tu madre? ¿De verdad crees que está enferma solo por mala suerte? ¿Crees que el hospital siempre hace todo bien? ¿Crees que nadie te facilita las cosas?» El aire desapareció de la habitación. Isadora sintió que le flaqueaban las piernas. «¿Tú qué le hiciste a mamá?» Leticia simplemente sonrió, enigmáticamente, como quien guarda la llave de un infierno secreto. «Yo no hice nada. El mundo hace cosas interesantes cuando sabes dónde presionar». «¿Has tocado a mi madre?», gritó Isadora, abalanzándose hacia adelante. Adrian la agarró del brazo antes de que pudiera atacar a su propia hermana. «Tranquilízate, eso es justo lo que ella quiere». Leticia aplaudió lentamente. «Bravo, Adrian, un verdadero príncipe que salva a su plebeyo». Adrián entrecerró los ojos. «Responderás por todo, por cada palabra, por cada crimen». Leticia le dio a Isadora una última mirada. «Tengo mucho más que revelarte, hermanita, pero no ahora. Te dejo para que lo pienses. Llámame cuando quieras escuchar la segunda parte». Caminó hacia la puerta, donde la madre de Adrian intentaba recomponerse. «Encantada de conocerla, señora Moretti», dijo Leticia con cinismo. «Estoy seguro de que nos veremos a menudo». Y con eso se marchó. Cerró la puerta tras él y los dejó allí a todos, destrozados. Isadora se desplomó en su silla respirando agitadamente con el rostro enrojecido por la ira y el miedo. Ella
Ella es un monstruo. No sabía que era capaz de tanto. Adrian se agachó frente a ella, sujetándole las manos. Te prometo que no afrontarás esto solo. Isadora no podía hablar. Las lágrimas estaban ahí, atrapadas, ardiendo detrás de sus ojos, pero ella las contuvo. Adrián, estoy aquí. Y por primera vez, Isadora lo creyó, porque Leticia no volvió allí solo para destruir su propia vida. Ella regresó para destruir todo, y alguien tendría que detenerla. La puerta se había cerrado tras Leticia, pero su presencia persistía como veneno en el aire. Era imposible respirar sin sentir el peso de la amenaza, la manipulación, el odio acumulado durante años. Isadora se cubrió el rostro con las manos, intentando reprimir el temblor. Adrian permanecía cerca, vigilante, como si la guerra también le perteneciera. «No va a parar», murmuró Isadora casi sin voz. «Entonces la detuvimos», respondió Adrián. Y allí, en ese instante, dejó de tratarse de un contrato, una farsa o un matrimonio accidental. Se convirtió en una lucha, por la justicia, por la verdad, por la dignidad. Fue una lucha entre ellos y una sombra que tenía nombre y rostro. Esa tarde, Adrian activó a su equipo de detectives privados y juntos se adentraron en la vida de Leticia. Lo que descubrieron fue peor de lo que esperaban. Deudas, chantaje, estafas menores y de mediana envergadura, y conexiones sospechosas con empleados del hospital. No solo era envidiosa, sino peligrosa. Tenemos pruebas suficientes para procesarla por fraude, falsificación e intento de fraude conyugal, dijo uno de los investigadores. Isadora tragó saliva con dificultad. ¿Pero qué hay de mi madre? Hablaba como si hubiera hecho algo. Adrián le puso la mano en el hombro. Averigüémoslo ahora. Y se fueron. En el hospital, el médico de guardia reveló algo que Isadora jamás habría imaginado. En las últimas semanas, alguien había estado haciendo llamadas telefónicas, cuestionando el tratamiento, sugiriendo su suspensión y exigiendo informes. Todas las llamadas provenían del mismo número, el de Leticia. Nos pidió que retrasáramos algunas pruebas, confesó el médico avergonzado. No le hicimos caso, por supuesto, pero la intención era clara. Isadora se derrumbó. Ella quería que mi madre empeorara, solo para destruirme. Adrian la abrazó con firmeza, con fuerza, como alguien que finalmente comprende el papel que le corresponde desempeñar. Ya basta, pongamos fin a esto. Al salir del hospital, Isadora recibió otro mensaje anónimo. No vas a sacar nada de mí. La historia no termina así. Y fue entonces cuando respondió por primera vez. Sí, se acabó ya. A la mañana siguiente, Adrian convocó una reunión extraordinaria en el piso 48, en la sala principal, a la que solo tenían acceso los directores y miembros del consejo. Cuando Isadora entró con él, todos intercambiaron miradas, sabiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Adrián colocó la carpeta sobre la mesa. Hoy vamos a hablar de un fraude cometido contra mi esposa y contra mí. La palabra esposa le provocó un escalofrío a Isadora. Continuó. Se falsificaron documentos. Se pagó a una mujer para que se hiciera pasar por mi esposa. Manipularon a mi familia. Mi empresa estuvo involucrada en un delito. Y lo peor de todo, la persona que estaba detrás de todo hizo todo lo posible por perjudicar la salud de su madre. Un murmullo recorrió la habitación. Isadora sentía que el corazón le latía con fuerza, pero Adrian continuó sin dudar. Esta persona se llama Leticia Moura, y quiero que todo quede documentado formalmente. Quiero que el departamento legal tome medidas inmediatas. No quiero que nada se oculte. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Leticia entró. Esta vez, ni una sonrisa, ni saltos arrogantes resonando con orgullo. Entró con el rostro tenso y pálido, como alguien que sabe que el castillo de naipes se está derrumbando. Adrian, tenemos que hablar a solas, dijo ella. No, respondió. Viniste hasta aquí para destruir la vida de Isadora.
Ahora vas a escuchar la verdad delante de todos. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no tenía a dónde correr. Y entonces empezó a mentir como siempre hacía. Lo hice por mi hermana. Quería protegerla. Quería evitar que un hombre como tú la lastimara. Pero Adrian no la dejó continuar. Recibiste dinero para fingir un matrimonio. Intentaste manipular a los médicos. La amenazaste anónimamente. Utilizaste la enfermedad de tu propia madre para alimentar tu odio. Los ojos de Leticia se llenaron de ira. Ella no se merece nada de lo que tiene. Nada. Toda su vida ha recibido amor, cariño, atención. ¿Y yo? Yo siempre fui la segunda opción. Yo siempre fui la rechazada. Isadora dio un paso al frente, enfrentándose a su hermana sin miedo por primera vez. No te rechazan, Leticia. Eres cruel. Y la crueldad aleja a la gente, no el amor. Leticia rió con amargura. ¿Qué vas a hacer? ¿Denunciarme? ¿Expulsarme de la familia? No tengo nada que perder. Ahí es donde te equivocas, respondió Adrián. Hizo una señal a seguridad. Entraron 2 agentes. No eran guardias de seguridad de la empresa, sino agentes de policía. Leticia Moura, dijo uno de ellos, queda usted detenida por fraude, falsificación de documentos, intento de estafa e interferencia con el tratamiento hospitalario. El shock finalmente logró atravesar su máscara. Lo hiciste, Isadora. Me traicionaste. Isadora respiró hondo. Daría 1000 veces por salvar a mi madre. Lucharía 1000 veces por mí misma. Y ahora lucharé por la persona en la que me estoy convirtiendo. Leticia fue esposada y salió de la habitación entre gritos de odio que resonaron como fantasmas en el pasillo. Isadora permaneció allí, temblando, pero no de miedo, de la liberación. Al día siguiente, la madre de Adrian pidió verlos juntos. Se sentaron junto a ella en el jardín de la mansión. «Habéis vivido mucho caos», dijo tomándoles las manos. «Pero a veces el destino utiliza el caos para unir a personas que de otro modo nunca se habrían conocido». Isadora miró a Adrian. Él no apartó la mirada. «Ustedes 2 fingieron un matrimonio. Luego se vieron obligados a mantenerlo. Ahora les pregunto». La delicada mano de la madre de Adrian apretó la de ellos con afecto maternal. «¿Qué quieres hacer a partir de ahora?» El viento soplaba suavemente. Por primera vez, la vida parecía tranquila. Adrián se volvió hacia Isadora. Su voz no era contractual, no era obligatorio, no fue por miedo, era momento de tomar decisiones. «Quiero un verdadero comienzo, quiero un verdadero matrimonio, si tú también lo quieres». Isadora no pudo responder de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de dolor. Sí, es un tipo de esperanza nueva e inesperada. Respiró hondo y finalmente dijo, «Quiero intentarlo». Adrian sonrió, esa rara sonrisa que pocos habían visto. Entrelazó sus dedos con los de ella y dijo en voz baja, «Ahora comienza nuestra verdadera historia». La madre sonrió. Brillaba el sol, y por primera vez desde el comienzo de todo ese caos, Isadora se sentía segura, llamado, y gratis. En los días posteriores al arresto de Leticia, la vida de Isadora parecía un extraño limbo entre el silencio y la reconstrucción. Era como si por fin, tras años cargando con el peso de la culpa y comparaciones que no le correspondían, sintiera por primera vez un respiro ligero. Pero aún así, una parte de ella temblaba. Siempre tiembla después de sobrevivir a un huracán. Adrian se dio cuenta de esto incluso antes de que ella lo admitiera. Se volvió más presente, no asfixiante, simplemente cercano. Llegaba temprano a recogerla del hospital, le llevaba café caliente y le preguntaba cómo estaba. En verdad, y no como parte de un contrato, se aseguraba de que comiera, descansara y respirara. Él, que antes afirmaba ser alérgico a las mujeres, ahora era casi alérgico a la idea de dejarla sola. La
Primera noche que Isadora logró dormir tranquila sin pesadillas, Adrian estaba sentado en el sillón de su habitación, sosteniendo un documento que le había enviado el abogado. El divorcio era oficialmente definitivo. La farsa había terminado. La mentira de Leticia, al descubierto. Isadora era legalmente libre de nuevo. Pero, ¿deseaba él ser libre? Por Adrian. Esa era la única pregunta que aún dolía. Una semana después, la madre de Adrian organizó una pequeña cena, nada formal, solo para reunir a sus seres queridos. La mesa estaba iluminada, los platos estaban adornados con flores y el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire. La señora Moretti irradiaba una luz más radiante que nadie. Ustedes dos han afrontado más que muchas personas en 10 años de matrimonio, dijo mientras servía el vino, y siguen en pie. Eso significa algo. Isadora sonrió, pero sus ojos aún reflejaban una timidez recién descubierta, como si temiera creer en su propia felicidad. Después de cenar, cuando todos se habían marchado, Adrian la llamó para dar un paseo por el jardín. El cielo estaba despejado y las luces de la casa se reflejaban en la hierba húmeda por el rocío. Isadora, comenzó deteniéndose frente a ella. He estado pensando mucho estos últimos días, en todo lo que ha pasado, en cómo llegaste a mi vida de la manera más inesperada. Respiró hondo. No sabía que necesitaba a alguien, hasta que llegaste tú. No sabía que podía confiar en alguien, hasta que te quedaste. Y no sabía que podía sentirme así. Él le tocó la mano entrelazando sus dedos. Incluso tú. Isadora bajó la mirada, sintiendo una cálida emoción subirle por el pecho. Adrián, no sé si merezco esto. Todo fue tan confuso, tan rápido. No sé si puedo ser todo lo que tú... Él le puso un dedo en los labios. No necesitas ser nada. Solo necesitas ser tú mismo. Las lágrimas brotaron en silencio. Sí, quiero intentarlo. De verdad quiero intentarlo. Pero por primera vez, quiero intentarlo por mí misma. Su sonrisa era lenta, sincera, la más hermosa que jamás había visto. Así que vamos a ir despacio, sin contratos, sin reglas, sin prisas. Ella asintió. Y entonces, bajo el cielo iluminado por la noche tranquila por primera vez, sin firma, sin obligación, sin teatralidad, se besaron. No fue un beso nacido de la urgencia o la confusión. Fue un beso de libertad, de dos almas que, a pesar del caos, se encontraron en medio del desastre. Los meses siguientes fueron un tiempo de recuperación. Dos corazones que han aprendido a latir sin miedo. Dos vidas que finalmente encontraron la paz y por primera vez el amor. El hospital donde se encontraba la madre de Isadora recibió nuevas inversiones. Adrian se aseguró de que recibiera el mejor tratamiento, no por deudas, sino por cariño. Isadora comenzó a trabajar como diseñadora a tiempo completo para la empresa, presentando proyectos que encantaron tanto a la dirección como a los clientes. Adrian, descubrió que su alergia era en realidad ansiedad por proximidad, desencadenada por traumas del pasado. Con ayuda terapéutica y con Isadora lo superó todo, y Leticia cumplió su condena. Recibió tratamiento psicológico y con el tiempo fue derivada a un programa de rehabilitación. Su vida dio un giro, pero por primera vez Leticia afrontó las consecuencias de sus actos. Un año después, la madre de Adrian organizó otra cena. Esta vez, en el centro de la mesa había un sobre blanco con el nombre de Isadora, escrito en dorado. «Ábrelo», dijo sonriendo. Isadora abrió el sobre. Dentro había una foto, ella y Adrian sonriéndose en el jardín donde todo comenzó, y detrás de ellos una pequeña mesa de madera con 2 anillos de boda. Adrián le tocó el hombro. «No tienes que responder hoy», dijo en voz baja, «pero si algún día quieres hacerlo oficialmente, aquí estaré, esperándote, porque, a diferencia de la primera vez, ahora sé exactamente lo que elijo, y te elegiría a ti 1000 veces». Isadora sonrió,
con lágrimas en los ojos. Yo también te elegiría a ti. Y allí, en aquel restaurante bañado por una luz cálida, sus vidas, tan caóticas al principio, finalmente encontraron su propósito. Un destino forjado con dolor, valentía, perdón y amor. Y, como toda buena telenovela, así fue como dos desconocidos, unidos por el azar y la confusión, se encontraron en el único lugar que realmente importa, en el corazón del otro.